En la pregunta 12 nos piden el perímetro del cuadrado ABFG. Es este que está pintadito como de gris. ¿Cómo se calcula el perímetro del cuadrado? Dígamelo cualquiera que lo sepa, no hay ningún problema. Todos pueden decir aquí cómo se calcula el Lado perímetro. más lado. No, vieras que no. Otro que me lo diga correctamente. Pero está bien, ya se dio cuenta que no era lado más lado. Lado por lado. Tampoco. Tampoco el lado por lado. El perímetro ya N una, por N, profe. el perímetro ya una muchacha lo había dicho antes y lo aplicamos aquí en el hexágono. Y ahora el más fácil de todos les estoy preguntando, el perímetro del cuadrado. Se les está olvidando qué es N por perímetro. ancho. Se les está olvidando qué es perímetro. Están calculando el área, algunos. Se les olvidó qué era el perímetro, fíjate. Lado por Profe, 4. no es dado por Sí, cantidad de el lado, lados. es el La- lado por 4, lado, ¿no? lado por cuatro sí es correcto, porque son uno, Ok. dos, tres, cuatro lados. Cuatro lados por L. Esa es una forma directa porque es un cuadrado, lado por cuatro. ¿Qué es el perímetro entonces? La suma Concepto, de los lados. la suma de los lados, pero en términos de explicarle a un chiquito chiquitico, por ejemplo, que lo llevamos al parque y resulta que en el parque alrededor del play hay un cuadrado, ¿cómo le explicarías? Lado más lado más lado más lado. Sí, pero el chiquito no va a entender así. Usted tiene que decirle una forma diferente para que él entienda. Porque eso que usted me está diciendo es la fórmula, no me está diciendo el concepto. Él le dice, papi, ¿y qué es perímetro? ¿Es el La medida alrededor de del todos los cuadrado? bordes. Es alrededor del cuadrado. Usted ha Ahorita. visto, usted ha visto que hay unos bloques, ¿verdad? Aquí, entonces el chiquito, usted le da la mano y le dice, vamos caminando por el perímetro. Cuidado, se me cae. Y vamos caminando por el perímetro. Y vamos caminando por el perímetro. Ese es el concepto. ¿Ok? El borde de la figura, no se les olvide. Si ustedes se acuerdan que el perímetro es el borde de la figura, entonces no me van a decir lado por lado. Porque lado por lado, ¿qué es? ¿Eso qué sería? ¿Qué fórmula? Ya sabemos que perímetro no. El El área. área. Entonces, esto es el área. Apúntenme todo eso para que no se les olvide de nuevo. Entonces, este es el área del cuadrado y este es el perímetro del cuadrado. Perfecto, muy bien. Aquí lo importante es que recordamos las cositas. Entonces, necesitamos saber cuánto mide el lado. Aquí pueden equivocarse todo lo que quieran, porque la idea es que aprendan, ¿ok? Voy a preguntarles así de golpe. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Cuánto mide este lado del cuadrado? Podemos hacerlo por Pitágoras, profesor, Pueden porque hacerlo. tenemos un triángulo ahí. Tenemos un triángulo ahí, Ah, pero no es rectángulo. pero no es rectángulo, ¿verdad? Sacando la diagonal. Vea, ustedes tienen ya una medida para ya el lado prácticamente lo tienen ustedes, porque está, 24 es. porque está calculado aquí, perdón, aquí, ahí está calculado el lado, ahí está calculado el lado, pero ustedes lo tienen en una posición muy rara y tienen que saber descubrirlo. ¿Cuál sería el? Ya sabemos que este lado, ¿verdad? Que es el que nos dio el problema, mide 12. Pero este es el lado del hexágono. Si usted dice 24, sería este más este, pero hay que estar torcidos, no forman el lado recto. ¿Cuál sería el lado recto? ¿Qué hago para que me quede el lado recto del cuadrado y saber cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Dónde encuentro yo esa respuesta? Ya la calculé, la canté y la calculé, pero tengo que saber acomodarlo para verlo en el cuadrado. ¿Ves? Entonces, ¿por qué cree que aparecen juntos el cuadrado y el hexágono?
Vean lo que Para va a sacar la pasar. apotema. Sí, vean lo que va a pasar. Por eso les dije, vean lo que va a pasar. Voy a dibujar la apotema. Esta es la apotema. Pero resulta que esta apotema está colocada aquí. Pero yo la puedo colocar aquí, la puedo colocar aquí, la puedo colocar aquí, la puedo colocar aquí o la puedo colocar aquí. Ahí es donde me sirve más. Ahora coloquemos otra apotema. ¿Ok? Pero la voy a colocar aquí. Ahora sí, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? 6. 12 raíz de 3. 12 raíz de 3. 12 raíz de Ah, 3 sí. es lo correcto. Porque este lado es 2 por la apotema. El L son 2 apotemas. Ve una de arriba y la de abajo. Juntas. Obsérvenlo. Es más, vea lo que bonito se hace así. Voy a dibujar las 2 apotemas juntas en este verde. Ahí está. Ahora voy a llevármelo y voy a ver. Ay, mira, sí, efectivamente. ¿Lo ven? Claramente. Las 2 apotemas juntas me forman el lado del cuadrado. Entonces, si las 2 apotemas juntas me forman el lado del cuadrado, vamos a poner aquí adentro que entonces el lado del cuadrado es 2 por 2 por... ¿Cuánto me había dado la apotema? 12. No. No, la Raíz de apotema, 3. la apotema. El lado es 12. La apotema, ¿cuánto me había dado? 6 6 raíz raíz de de 3. 3. 6 6. raíz de 3. No se pierdan, no se pierdan en los conceptos. Entonces, lo que usted va a multiplicar es 2 por 6 raíz de 3. Cuando usted tiene una operación como esta, usted no multiplica la raíz, nada más multiplica 2 por 6. Y de ahí saca, como dijo el compañero, que el lado mide 2 por 6, 12 raíz de 3. Recuerden que si no están hablando, apaguen por favor los micrófonos para que no se escuchen los ruidos, porque si no en la grabación, cuando ustedes van a estudiar, no van a entender nada. Entonces ya tengo que L es 12 raíz de 3. Ahora me vengo para acá y me calculan, por favor, el perímetro y me dicen cuánto les da. 48 raíz de 3. 48 raíz de 3. Opción C. Ahí le damos pausa. Para calcular el área del hexágono, yo repaso algunas formulitas. De acuerdo que el perímetro es 6 lados que forman el borde, forman la orilla, multiplicado por un lado, que sería el perímetro. Como el lado mide 12 y son 6, usted multiplica 6 por 12 y ya tiene que el perímetro son 72. Bueno, en este caso, 72 centímetros, ¿verdad? Luego el área es perímetro por apotema entre 2. Pero ocupamos la apotema. ¿Cuál es la apotema? La apotema la estamos identificando nosotros con una A minúscula y es del centro a la mitad de la base. Para calcular la apotema, lo hicimos cantando. La apotema del hexágono es L medio raíz de 3. La apotema del hexágono es. La apotema del hexágono es L medio raíz de 3. Y como L es 12, yo me acuerdo, hay 12 entre 2 raíz de 3. Y 12 entre 2 me da 6 y le agrego el raíz de 3. Ya tengo la apotema. Pero como ya tenía el perímetro y ya tengo la apotema, aplico la fórmula del área. Perímetro, 72. Apotema, 6 raíz de 3 y entre 2. Y en la calculadora meto nada más esto. Meto nada más los numeritos que fácilmente puedo meter. El raíz de 3 lo dejo para agregarlo al final. Entonces me da que el área es 216 raíz de 3. Y me fijo y observo que la opción D tiene precisamente a 216 raíz de 3. Perfecto. Ahora en esta pregunta me piden en la 12 el perímetro del cuadrado. Y nos recordamos qué significa perímetro. Y es caminar por la orillita, no meterse a la arena. Y si fuera una piscina, no meterse al agua.
El agua o la arena sería el área. El área sí sería lado por lado. Esta es la fórmula del área. Pero el perímetro es 4 lados que miden L, entonces 4 por L. Pero el asunto es que ¿cuánto mide L? Entonces yo me acuerdo que yo calculé la apotema, pero estaba torcida. Entonces la enderecé hacia arriba y hacia abajo y me di cuenta que el lado forma una apotema arriba y una apotema abajo, 2 apotemas. Entonces yo multiplico 2 apotemas, 2 por 6 raíz de 3, 12 raíz de 3. Cuando ya tengo L, vengo y aplico la fórmula, 4 por 12 raíz de 3, pero multiplico nada más 4 por 12 y el perímetro es 48 raíz de 3, la opción C. ¿Ok? Y anotar los datos. De acuerdo con la información, si la medida de la apotema del cuadrado es 12, entonces el área del triángulo, ¿cuál es? ¿Ok? Entonces, vea, hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Cuál es la apotema del cuadrado? ¿Cuál es la apotema del cuadrado? ¿Dónde la pongo? Porque la apotema del hexágono iba del centro a la mitad del lado. Pasará lo mismo con todas las figuras. Si usted tiene un cuadrado, por ejemplo, dibújese un cuadradito aquí a la par para que dibujemos en él la apotema. Profe, en Dime, este caso no sería del centro del cuadrado a la base del triángulo. hice el cuadrado aparte, hagámoslo en el cuadrado. Porque es la apotema del cuadrado, dice, la apotema del cuadrado. Dice, si la medida de la apotema del cuadrado es 12, entonces aquí tengo el cuadrado. ¿Dónde dibujo la apotema? ¿Cómo la dibujo? También del centro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Profe, diagonal. No, no, diagonal no. Es del centro. La apotema siempre Perpendicular. no, sí, es perpendicular. La apotema siempre se dibuja desde el centro, perpendicular a la mitad del lado. Siempre va a ser la misma estrategia. Esa es la apotema y esa es la forma de identificarla. La apotema va a ser un segmento que va del centro a la mitad del lado. ¿Ves? La misma forma en que la hicimos en el hexágono y la misma forma que la haríamos en este triángulo. Lo único es que en el triángulo no es lo mismo, porque la apotema del triángulo es una cosa y la apotema del cuadrado es otra y la del hexágono es otra. ¿Ok? Cambian de tamaño o cambian de valor, de todo. Por eso dibujé el cuadrado aparte. Dibujen el cuadrado y esa es la apotema. Y esta es la que mide 12. ¿Ok? Ahora viene algo muy importante de la apotema del cuadrado. ¿Qué característica tiene la apotema del cuadrado? Es la mitad de la medida del lado. Es la mitad del lado. Es la mitad del lado. Por lo tanto, ya usted sabe cuánto mide este lado del cuadrado. ¿Cuánto le ponemos? 24. 24. Correcto. ¿Ves? Entonces ya tengo el lado del cuadrado. Ahora, los 4 lados del cuadrado, por ser un cuadrado, miden 24. Entonces usted dice, bueno, por aquí mide 24. Por aquí abajo también mide 24, porque es un cuadrado. Por aquí arriba mide 24 y por aquí mide 24. Todos los lados del cuadrado miden 24. Pero resulta que haciendo eso, estamos encontrando que el lado del triángulo, ¿cuánto mide? 24. 24. Entonces, si usted dibuja el triangulito aparte, un triángulo equilátero, los 3 lados iguales, ¿verdad? Entonces los 3 lados del cuadrado también miden 24. ¿Por qué? Porque si es equilátero, los 3 lados miden igual. ¿Ok? Entonces ya tenemos el lado del triángulo
equilátero. ¿Ok? Ahora, se aprenden, por favor, esta fórmula hoy y la recuerdan mañana, pasado mañana y todos los demás días después de mañana. ¿De acuerdo? Fórmula directa para el triángulo equilátero. ¿Ok? Apúntenla. Fórmula directa para el triángulo equilátero. Apuntémoslo aquí para que la recuerden. Fórmula directa para el triángulo equilátero. ¿Alguno se la sabe, por si acaso? Fórmula directa para el triángulo equilátero. Entonces, área. ¿Es base por altura? No. Fórmula directa para el triángulo equilátero. Triángulo equilátero es un triángulo especial. Base por altura es el área del rectángulo. Base por altura es el área del rectángulo. Profe, Dime. bueno, no sé si lo recuerdo bien. No Lado a era la 2. lado a la 2, raíz de 3 entre Ajá, 4. raíz de 3. L a la 2 raíz de 3 sobre 4. Sobre L a 4. la 2 raíz de 3 sobre 4. Repítanla conmigo. L a la 2 raíz de 3 sobre 4. L a la 2 raíz de 3 sobre 4. L a la 2 raíz de 3 sobre 4. Ya me la aprendí, qué contento que estoy. ¿Ok? Así es como se la aprende. Son cosas que se pueden aprender. ¿Por qué? Porque cuando usted se aprende esas cosas así, se sale ganando. Sale ganando. Porque en un momento determinado, esas fórmulas le van a ayudar a trabajar muy rápido. ¿Ok? Entonces, siempre que sea triángulo equilátero, la fórmula directa es L a la 2 raíz de 3 sobre 4. L a la 2 raíz de 3 sobre 4. Y en este caso, una vez más, la raíz de 3 la dejan de lado. Sustituyan L por el 24. Entonces les va a quedar en esta pregunta, ¿verdad? En esta pregunta les va a quedar que es 12 a la 2 sobre 4. Esto es lo que usted va a meter en la calculadora. Y el raíz de 3 se lo copia al final. Meta esto en la calculadora. 24 es, profe. Ah, Sí, profe, 24. 24. Sí, sí, gracias. 24 a la 2 entre 2 sobre 4. 144 raíz de 3. Ok, 24 a la 2 sobre 4. Y el raíz de 3 lo agrego. 144 raíz de 3, la opción C. Ok. Nada más déjeme chequearlo en la calculadora para que lo hagamos bien, clarito y lo tengamos presente. Entonces, pongo tecla de fracción, pongo 24 elevado a la 2 bajo sobre 4. ¿Ok? L a la 2, raíz de 3 sobre 4, pero el raíz de 3 lo copio al final. 144 y le pongo el raíz de 3. ¿Ok? Así se resuelve la pregunta 9. Está aquí arriba marcada como 9. ¿Ok? Ahora dice, ¿cuál es el perímetro? Ya esa pregunta es aparte, no tiene que ver con esta figura. ¿De acuerdo? Esta pregunta 10 tiene que ver con un hexágono y es aparte, no tiene que ver con el dibujo. Entonces, más bien voy a llevármela a la siguiente página para resolverla, pero por el momento, así queda concluido el ejercicio 9. ¿Qué se utilizó entonces? Bueno, primero utilizamos el dato la apotema del cuadrado. Mide 2. Recordamos que la apotema es del centro perpendicular a la base. Ok, al punto medio de la base. Y luego nos dimos cuenta que el lado es 2 veces la apotema del cuadrado.
Por lo tanto, si esto mide 12, el lado mide 24. Y luego lo pusimos aquí y nos dimos cuenta que el triángulo tenía exactamente la misma medida de lado que el cuadrado. Y como es un triángulo equilátero, los tres lados miden igual, 24, 24 y 24. Pero nos pedían el área del triángulo. Y la fórmula directa es L a la 2 raíz de 3 sobre 4. Me la aprendí, la apliqué y me dio la opción C. ¿Ok? Muy bien. Ahora me llevo esta 10, la copio y me la llevo aparte. Ya teníamos una fórmula escrita, directa. 6 por lado. 6 lados, ¿verdad? Multiplicado por lo que mide un lado. Ujú. Acuérdense de eso. Que si la figura es regular, ¿verdad? Si la figura es regular, sabemos que todos los lados miden igual y se puede hacer esto. ¿Cuándo decimos la suma de los lados? Cuando la figura tiene lados distintos. Ahí sí, porque hay que sumarlos por separado. Pero en este caso, como los lados miden igual, ponemos 6 por L. Igual que el cuadrado, 4 por L, etc. Aquí lo que sabemos nosotros es que el radio, que es este, mide 25. Profe, Dime, pregunta, en un hexágono el radio no mide lo mismo que un lado. correcto, correcto, muy bien, excelente. Entonces, si este radio mide 25, el compañero acaba de anotarlo. Pero ¿por qué es que mide igual que el lado? Porque resulta que en el hexágono lo que se forman aquí son triángulos ¿de qué tipo? Equiláteros. Son triángulos equiláteros. Entonces, si este radio mide 25, este mide 25 y el triángulo es equilátero, el lado mide 25. Entonces, aquí lo que están pidiendo es el perímetro. Entonces, nada más es multiplicar 6 por 25. ¿Cuánto da eso? 150. 150. Cuenta. 150. ¿Ok? Eso era así. Esa pregunta venía nada más para responder con número, ¿cuánto mide el perímetro? 150 centímetros o metros, según la unidad de medida que corresponde. Regular. Anótenlo, porque esta característica es clave. Si no, se van a poner a hacer un montón de cosas y resulta que ya la respuesta la tenían. Cuando nos dicen que el radio, que es esta distancia del vértice al centro, es 25, y usted recuerda, ¿verdad? Que en el hexágono regular, en el hexágono, perdón, en el triángulo equilátero. Bueno, sí, perdón, que en el hexágono regular, en el hexágono regular, se forman triángulos equiláteros, se forman triángulos equiláteros. El radio, esa L me quedó muy vacilona. El radio es igual al lado. Entonces, si el radio es 25, 25 también es el lado. ¿Ves? Y luego de aquí, simplemente se acordó que el perímetro era 6 por L. Y aquí está la respuesta de 6 por 25 igual 150. Pero lo que importante es acordarse de esos detalles. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vea, hacemos primero lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Ver cuánto mide cada uno de estos lados rectos. Bueno, todos lados son rectos, pero estos son vertical y horizontal, es más fácil. ¿Cuánto mide este lado? Si se equivocan, no importa. ¿Cuánto mide este lado aquí? Profesor, Di. 5. De menos 3, no ve hasta dónde llega. De menos 3 al 0 hay 3. Y de aquí llega hasta el 2, ¿lo ve? 2. Este de aquí. Ahí mide todo 6. 5. No, vea, es este. Es este de aquí.
De menos Cinco. 3 a 0 hay 3. Y de 0 a 2, ¿cuántos hay? 2 más son Dos. 5 en total. 2 más son 5. Aquí es 3 más 2 son 5. Vea. Ok, vea aquí cómo es el asunto para que no se caiga. ¿Ah? Entonces es, de menos 3 a 0 hay 3 unidades. Y de 0 a 2 hay 2. 3 más 2, 5. Ok. Ahora, este de abajo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto hay de menos 4 a 0? 4. 4. 4. Y ahora sí, de menos 3 hasta 6, ¿cuánto hay? 9. 9. Porque de menos 3 a 0 hay 3. Y de 0 a 6 hay 6. 6 más 3 son 9. Ok. Sumemos esos 3 que son los que podemos sumar directamente. 5 más 4 más 9 da ¿cuánto? 18. 18. Perfecto. Entonces está entre la C y la D. Ya estas dos murieron. Nada que ver. ¿Ok? 5, 18 más 18. Ahora tenemos que calcular este lado, que es el que me va a decir si es la C o es la D. ¿Cuánto mide este pedacito? Este cateto de aquí hasta aquí. De 2 a 4. 6. Ajá. De 2 a 6 hay 4. Y ya vimos que aquí abajo mide 4, entonces este otro lado también mide 4. Por lo tanto, el lado inclinado mide la raíz de 4 a la 2 más 4 a la 2. Métalo en la calculadora y me dice cuánto le da. Pues raíz 4 4 raíz de 2. a la 2, ajá, más 4 a la 2. Y eso me da 4 raíz de 2. Por lo tanto, la respuesta correcta, la opción C. 18 más 4 raíz de 2. Excelente. Lo primero es que me identifiquen correctamente las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? ¿Alguien que me diga cuáles son las coordenadas del punto A? 0.6. 0,6. 0,6, profesor. Muy bien. Lo pongo arriba y lo pongo de una vez aquí abajo. Listo. Ahora voy con B. ¿Cuáles son las coordenadas de B? 8,0. Correcto. 8,0. Muy bien. Ahora vamos con el C. 0, menos 3. Correcto. 0, menos 3. D. Menos 3, menos 4. No. Primero va el X y después el Y. Menos Menos 4, cuatro, menos menos 3. Menos 4, Ajá. menos 3. Perdón. Menos 4 y luego menos 3. Muy bien. Menos 4, menos 3. Muy bien. Ahora el E. Menos 4,2. Correcto. Menos 4,2. Vea que con solo un par que no esté bien, ya el resultado es difícil encontrarlo. Sin embargo, por un error, muchas veces no es tanto, porque perfectamente el resultado puede quedar cerquita de las opciones y así como de Tim Marín, me voy por el que está más cerca. Tenemos ya los pares. Ahora sí, de este lado voy a multiplicar 0 por 0, 0. 8 por menos 3, menos 24. 0 por menos 3, recuerden que aquí se multiplica, ¿verdad? Es multiplicado. 0 por menos 3, 0. Menos 4 por 2, menos 8. Y menos 4 por 6, menos 24. Cuando ya tengo todo esto, sumo todo esto y tengo el total y lo anoto aquí al final. ¿Cuánto da esa suma? Menos 56. Menos 56. Menos 56. Ahora vamos del otro lado. 6 por 8, y lo pongo acá, 48. 0 por 0, 0.
Menos 3 por menos 4, menos por menos más, 12. Menos 3 por menos 4, menos por menos más, 12 y 2 por 0, 0. Luego sumo todo. Y el resultado lo pongo aquí al final. ¿Cuánto da esa suma? 72. 72. Finalmente, el área de todo el polígono va a ser la resta de este 72 menos 56, entonces queda menos 56 entre 2. ¿Cuánto da esto? 64. 64. Ese es el resultado del área. Muy bien. En el caso de la 11, que le piden el perímetro del triángulo ABD, sería este de acá. Vamos a pintárselo de un color ahí para que se visualice cuál es el área que queremos. Digamos este de acá. El área no, más bien es el perímetro. Es el perímetro. Entonces, vamos a pintarle el perímetro. Es este lado inclinado, y este ya lo tenemos que mide 2, porque es un lado horizontal. Pues ya este lado lo tengo. Aquí mide 2. Perfecto. Ahora vamos a calcular este de acá. Tal vez con solo calcular uno encontramos la respuesta. Pienso, ¿verdad? Pienso. Para eso tenemos que utilizar los lados de este triángulo grande. ¿Ok? De este triángulo grande. O si quiere lo dibujan de este lado. Por fuera. Ahí está el triángulo rectángulo. Para calcular esta línea de acá, esta hipotenusa. ¿Cuánto mide todo esto de aquí hasta aquí? ¿Cuánto mide? Desde aquí hasta 2. 2. 2. Ok, este mide 2. ¿Y cuánto mide este más larguito que mide desde aquí hasta aquí? De menos 2 hasta 2. ¿Cuánto? 4. 4. Perfecto, entonces vamos a calcular este inclinado con la fórmula raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Lo metemos en la calculadora y me dicen cuánto les da. 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Bueno, hay dos que tienen 2 raíz de 5, pero este tiene 4 raíz de 2 y este tiene 2 raíz de 5, pero no tiene el 2. ¿Lo ve? No tiene el 2. Este tiene el 2, pero le falta un lado, le falta este de acá. Entonces, parecería que la respuesta correcta es la opción D, porque tiene el primer 2 que está aquí solito y el 2 raíz de 5 que acabamos de calcular. Entonces, en este caso, sin necesidad de calcular este ladito, parece que es la opción D. Sin embargo, este lado lo calculamos con este lado que mide 2 y este lado que mide 2. Entonces sería 2 a la 2 más 2 a la 2, y eso nos da precisamente 2 raíz de 2, que es el tercer lado que hace falta. Así calculamos entonces el perímetro del triángulo ABD. ¿Ok? Listo. Hacemos un minutito de tomar nota por si acaso ocupan y ya vamos con el ejercicio 12. Listo. Ahora dice, ¿cuál es el área del triángulo DS? Bueno, en este caso, como el triángulo tiene la facilidad de poder ver muy bien cuál es la base y cuál es la altura, lo vamos a hacer con la fórmula directa de base
por altura entre 2. El área de este triangulito la vamos a hacer así. ¿Cuánto mide la base? Vea, la base es esta, la que está aquí, acostada en el eje X. ¿Cuánto mide esa base? De 0 hasta 3. ¿Cuánto mide? Yo pregunto porque a veces vieras que no saben, entonces prefiero ver que, no importa que sea fácil la respuesta, pero estoy seguro de que si la dicen bien, no se están equivocando. ¿Cuánto mide entonces? Desde 0 hasta 3. 3. 3. Obviamente 3, ¿verdad? ¿Y cuánto mide la altura? La altura sería esta de aquí abajito, la que está para abajo. ¿Cuánto mide esta altura? Desde 0 hasta -1. -1. No, recuerde que es una longitud. ¿Cuánto mide de 0 a -1? 1. 1, siempre se pone en positivo. Entonces, y eso dividido entre 2 le da 3 medios. 3 medios. Entonces, el área es base por altura, 3 por 1 entre 2, 3 medios. Y la respuesta correcta, la opción C. ¿Ok? Registren los datos. El cálculo de ese segmento pequeño. Entonces, como ya sabemos que es por Pitágoras, directamente ponemos la raíz y aquí sería, aquí es -1, entonces sería 1 y aquí sería 3. Entonces sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso da raíz de 10. ¿Ok? Raíz de 10 tiene el B, raíz de 10 tiene el C y raíz de 10 tiene el D. Por lo menos ya se descartó el A. ¿Ok? Ahora vamos a calcular este grande. Entonces de 0 hasta acá arriba, que es un 3, tenemos que este mide 3. Desde aquí, que es 3, hasta 0 hay 3 unidades. ¿Ok? Pero de 0 hasta -5 hay 5 unidades. Quiere decir que en total este largo mide 8. ¿Ok? Entonces, para calcular este de acá, lo hacemos con, cambiemos de color, 8 al cuadrado. Arreglemos ese 8 que quede más bonito. 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso da raíz de ¿cuánto? ¿Cuánto daría? Raíz de 73, profe. Raíz de 73. ¿Ok? Raíz de 73. Solo hay uno que dice raíz de 73, que sería este. Entonces este tiene raíz de 10 y tiene raíz de 73. Este B tiene 2 raíz de 73, pero tiene un 2. Este tiene solo un raíz de 73. Entonces la respuesta correcta, sin necesidad de calcular este de acá, la más cercana parece que es la C. Sin embargo, calculemos este otro. Calculemos este otro con la raíz de este lado completo, desde arriba hasta abajo sería 3 más 1, 4. Y desde -5 hasta aquí, que sería 0, y sería 5. Entonces haría raíz de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Y cuánto da esa raíz? 41. 41. Entonces toda raíz de 41, que sería efectivamente la opción C. Perfecto, muy bien. 30 segundos para que tomen nota.
Muy bien, vamos con el 10. El 10 sí presenta un caso diferente. Dice, considere un polígono regular en el cual la medida de un ángulo interno es 140. Si la medida del lado es 5. Pero ahí lo que están pidiendo es cuál es en centímetros el perímetro. Aquí el asunto es que no sabemos cuántos lados tiene el polígono. Entonces tenemos que echar mano de unas formulitas importantes. Entonces vamos a hacer lo siguiente rápidamente. Vamos a dibujar un polígono cualquiera. Escojamos el mismo hexágono que nos sirva de referencia. Supongamos que los 6 lados miden igual y que los ángulos internos también para que sea un hexágono regular. El ángulo interno, señalémoslo acá. El ángulo interno, que es de 40, sería como este. Claro, en el hexágono no es 140, nada más es para indicarles que este es el ángulo interno. Para calcular el ángulo interno, yo les doy una fórmula, que se la van a aprender también. Sería a 180, le vamos a restar 360 entre X. X representa el número de lados, ¿ok? X es igual al número de lados. Muy importante porque sabiendo cuántos lados tiene, podemos calcular el ángulo interno, ¿verdad? Ya sabemos que es 140. Y teniendo el número de lados, podemos nosotros multiplicar eso por cuánto mide el lado. Y el lado ya sabemos que mide 5. ¿Ok? L es igual a 5. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, esto lo meten en la calma. En lugar de el ángulo interno, ponen este valor acá. Ponen 140 es igual a 180 menos 360 sobre X y apretan en la calculadora Shift Cal igual en forma directa. Shift Cal igual. Aquí no hace falta poner 9 ni menos 9 porque simplemente es un valor de X que ocupo averiguar. Metan eso en la calculadora, como ustedes ya saben usar la calco, y me dicen cuánto les da el X, que sería el número de lados. Profe, Dime. no sé si estoy mal, pero lo que está pidiendo es el ángulo interno. No, estoy utilizando el ángulo interno. Sí, con el ángulo interno la operación es diferente, ¿no es cierto? Vea, dice, eh, un ángulo interno es de 140. Esta es la fórmula que yo le voy a dar. Esta es la fórmula de Elmer, que es una fórmula única. Es la fórmula de Elmer. 180 menos 360 entre X. Esa es la fórmula mía. Esa nadie la conoce, solamente mis alumnos. ¿Ok? Ah, ok, ok. 180 menos 360 entre X, pone 140 igual, 180 menos 360 entre X, Shift Cal igual. Me dice cuántos lados tiene el polígono. 9. 9. Entonces el perímetro sería 9 lados por 5 y eso le da 45. ¿Por qué les doy esa fórmula? Vea, les doy esa fórmula porque es la más fácil de aprenderse. Y ya les voy a decir por qué es así. Hay otras fórmulas, incluso en el examen al final viene una fórmula rara del ángulo interno, pero es un poco más compleja. También se puede utilizar, lógico, pero es que esta tiene una relación directa con el ángulo central y con el ángulo externo. Si usted, por ejemplo, extiende este lado acá, aquí se le forma el ángulo externo. Y resulta que el ángulo externo, apunte esta fórmula para el ángulo externo, es 360 entre n. Claro, yo utilizo x para que la calculadora lo asuma de una vez como variable. Entonces el ángulo externo sería 360 entre n o entre x. Entonces, si todo este ángulo completo de lado a lado mide 180, el ángulo interno lo encuentro a 180, le quito el externo, que sería 180 menos 360 entre x. Pero ustedes apréndanse la fórmula, nada más, y sepan dónde queda ubicado en un polígono. ¿Ok?
Entonces, usando el dato de que el polígono tiene un ángulo interno de 120, recordamos que el ángulo interno, nuestra fórmula es 180 menos 360 sobre x igual a 120. Shift cal igual y lo meten en la calculadora y eso les dice que x es igual a 6 lados. X es igual a 6 lados. Y ahí está, es un hexágono. Entonces, n es igual a 6. Como lo que nos pide a nosotros es el área del polígono, entonces ya tenemos la apotema. Lo que nos falta es el perímetro. Y el perímetro, ¿cómo se calculaba el perímetro del hexágono? Sumando los lados. La suma de los Suma de los lados. lados. 6 Dado por 6. 6 por el lado. Lo que no tenemos es el lado. Hace falta averiguar cuál es el lado. Pero ustedes se acuerdan de la fórmula cantada, ¿verdad? La apotema del hexágono es L medios raíz de 3. La apotema sí la tenemos, es esta. 4 raíz de 3. Usted te pone 4 raíz de 3 es igual a L medios raíz de 3. Aquí vea, hagamos esto fácil porque se presta. Si usted pone esto, 4 raíz de 3 igual L medios raíz de 3, usted observa que el raíz de 3 está repetido igualmente a ambos lados. Lo cancela. Y este 2 que está dividiendo, ¿qué lo pasa a hacer a este lado? Multiplica. Pasa a multiplicar. Entonces le va a quedar a usted 2 por 4 es igual a L. Y 2 por 4, ¿verdad? Es igual a 8. Entonces el lado mide 8. Ahora sí, ¿cuánto mide el perímetro? $48. 48. El perímetro mide 48 porque sería 6 por 8 igual 48. Ahora recuerde la fórmula del área. El área era perímetro por apotema entre 2. El perímetro ya lo tengo. 48. ¿Cuánto mide el apotema? 4 raíz de 3 era. Correcto, aquí está. 4 raíz de 3 y eso entre 2. Y acuérdese que en la calculadora lo que van a meter nada más son los números y el raíz de 3 lo dejan aparte. Entonces 48 por 4 entre 2, ¿cuánto les da? 96. 96. 96. Y usted le agrega el raíz de 3. Opción C, en este caso la tuvo buena la persona que resolvió esa pregunta. Esos ejercicios es bueno que los repasen, pues son prácticos, aunque tienen un procedimiento algo largo, pero no son complejos, no son difíciles de entender. Este, por ejemplo, se divide, digamos, en 3 partes. Primero, encuentro el número de lados con la fórmula del ángulo interno. Segundo, calculo L con la ecuación de la apotema. L medio raíz de 3 igual a la apotema. Cancelo el raíz de 3, cancelo el raíz de 3 y me queda 4 igual L medios. El 2 que está debajo dividiendo lo paso a multiplicar y me queda que L es 8. Y por último, calculo el área, calculando el perímetro y aplicando el área perímetro por apotema entre 2. Es decir, es un ejercicio construido, sí, pero con fórmulas que son fáciles de repasar y recordar. Entonces, vean, aquí lo que yo voy a hacer es que voy a dibujar el cono completo con la altura de X y lo hacemos así a mano alzada, lo más sencillo posible, pero que nos quede clarito que es un cono. Esta distancia que trazo desde la cúspide hasta el punto medio de la base, esa es la altura que hemos determinado como
X y eso es lo que hay que averiguar. Trazaremos el radio que va del centro al extremo. Aquí se le hizo un corte, digamos que el corte se le hizo acá. Y me están dando un dato de 3 centímetros del diámetro. ¿Cuánto sería el radio entonces de este pedacito? 1.5. 1,5. 1,5. Pueden ponerlo así en decimal, no importa. 1,5. Ese sería el radio chiquitico. A este radio chiquitico yo lo voy a llamar R minúsculo. 1,5. Y tenemos por aquí abajo un radio grande. Este es el R mayúscula y este es el R minúscula. El R mayúscula, ¿cuánto mide? Que sería este de acá. 2.5. 2,5. 2,5. Perfecto. Ahora, si toda la altura mide X, ¿verdad? Toda la altura mide X, de lado a lado. A esa altura grande la vamos a llamar H mayúscula. ¿Ok? Esa va a ser X. Pero yo voy a utilizar en mi problema, en mi solución, la altura pequeñita, que se va a llamar H minúscula. Esa H minúscula, ¿cómo la describo? Si no me sé el tamaño, no sé la medida de X, tampoco sé cuánto mide, pero la puedo expresar en letras. ¿Cómo quedaría en letras? ¿Cuánto mediría esa H? Si no puedo dar un número, entonces, ¿cómo la describiría en una formulilla? Usando la X, obviamente. 4, la H, profe. No, esa H no mide 4. Lo que mide 4 es esto, vean. Lo que mide 4 es la distancia que va aquí abajito del tronco. Esto es lo que mide 4. ¿Ok? Ok. Toda la altura mide X, pero este pedacito mide 4. Entonces, ¿cuánto mide H? Yo sé que alguien me lo va a decir. Yo sé. Toda la altura mide X, pero le corté este pedacito aquí que es 4. Entonces, ¿cuánto me queda para escribir H? ¿H qué sería? 4, X profe. menos 4. X, que es toda la altura, y le quito el 4 de abajo. Eso es H minúscula. Anoten, por favor, el dibujito y los datos, y ya casi vamos a calcular la altura principal del cono. Recuerden que este lo estoy explicando, ustedes lo repasan también con el video y obviamente ya cuando nos toque practicarlo ya lo van a dominar mejor. Pero por ahorita es muy importante que lo repasen luego para que vean que no es tan complicado. Al principio obviamente se ve que lleva mucho trabajo, sí, es cierto, pero ya cuando lo dominan, ya ustedes más bien se sienten como genios. Bien, ya tomaron nota. Ahora vea, voy a irme a la diapositiva donde están los conos, acá, y voy a copiar este pedacito de acá. Este de acá, completo. Esta pieza. Me la voy a llevar porque la voy a utilizar en esa solución. La voy a pegar aquí atrás. Ahí la pego. Voy a hacerla un poquito más pequeña para que me quede
espacio, por si tengo que hacer algún procedimiento. Entonces vea lo que vamos a hacer. Vean que aquí está la H chiquitica, aquí está la H grandota, aquí está la R chiquitica, aquí está la R grandota y aquí hay una regla de 3, una proporción. H grande sobre H pequeño, R grande sobre R pequeño. Esto es lo que yo voy a montar con estos datos que tengo acá, respetando la X que está anotada ahí. Entonces, voy a hacer esto mismo. Voy a poner el espacio de las fracciones. Hagámoslo aquí, en esta partecita. Ahí van las fracciones. Aquí va el igual. H grande, ¿qué pongo arriba? Acá. El X. El X, perfecto. Sobre H pequeñito, ¿qué pongo abajo? X menos 4. Menos 4. X menos 4. Ah, qué lindo, ah, qué lindo. Ahora, al otro lado, R grande, ¿qué pongo en lugar de R grande? 2.5. 2,5. 2,5. Y abajo vale R chiquitico, 1,5. 1,5. Metan eso en la calculadora con este igual que ponen alfa cal. Y al final ponen shift cal igual y se dan cuenta cuánto mide X. Hágalo y me dice cuánto les da. Para que vean qué vacilón. Así lo montan con alfa X y el igual con alfa cal. Cuando terminan de escribir la proporción, shift cal igual y me dicen cuánto les dio X. Me dio 10. 10. Entonces, 10 y en este lado, ya no hay preguntas así, pero pongámosla nosotros aquí de relleno, 10,00. Entonces, X es igual a 10. Y entonces la H chiquitica mide 6. Si les preguntaran por la altura del conito pequeñito, 6, pero les están preguntando por la X del cono original. Entonces la respuesta es 10. Profe, Ah, disculpe, al final de meter la ecuación, la, shift, la ecuación en la calculadora, ajá. le da, bueno, igual y luego le da No, Shift no, no, Cal. no, no. Aquí ya terminó de copiar, inmediatamente shift cal igual. El igual no se Me pone da sin error nada. y Sí, es porque le dio igual. Si le da igual, le va a dar error. Entonces, tiene que ponerla, escribirla. Cuando terminó de escribirla, shift cal igual. Si le mete el igual antes del shift, ya le va a dar error. Usted pone fracción, pone la X, abajo pone X menos 4, cursor derecho, alfa cal, la fracción 2,5 sobre 1,5 y ahí no toque nada. Inmediatamente, shift cal igual. Porque si usted le da igual, ya, hasta ahí llegó. Ya le da error. Por eso se resuelve como una ecuación shift cal igual. Entonces, usted llegó hasta aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si usted le da igual, le da error. Ah, no, entonces no. Entonces me devuelvo con el cursor izquierdo. ¿Ok? Y al final, shift solve. Vea que solve en amarillo. Shift solve. O sea, shift cal igual. Ahora sí le dio bien. No, profe. Borre todo y lo vuelve a hacer.
O si no, resetéela, porque al rato ya está sucia. Resetéela antes de hacerla por aquello, de que haya una memoria sucia. Acuérdese que es Shift 9, 3, igual, igual. Shift 9, 3, igual, igual. Ya limpiada, ahora sí vuelvo a meterla, pero después de que termine de copiar la última fracción, Shift cal igual. Y me dice si le da bien. Alfa X sobre alfa X menos 4. Cursor derecho. Ahí pone el alfa cal. Fracción. 2.5 arriba. Abajo. 1.5. No toque nada. Shift cal igual. Y le da la solución. Muy bien, cuando se hace un corte perpendicular a la base, lo que se forma en el centro es un rectángulo. Le dicen que el radio mide 8. Entonces, 8 mide del centro hasta acá. Pero ustedes ocupan todo el lado, todo el diámetro, que sería 8 más 8, 16 arriba y 16 abajo. La altura se la dan por aquí, es 20 en ambos lados, ¿verdad? Que las dos alturas son iguales. Luego suman todo eso. ¿Y cuánto les dio? 72. 72, opción D. Muy bien. Dice que un cono circular recto, cuya medida de la altura es 96, es intersecado por un plano paralelo a su base, a una distancia de 64 de la base. O sea, es el mismo ejercicio anterior, solo que le están cambiando los datos. Dice que si la medida del radio de la sección plana que se genera por esa intersección es 21, entonces la medida en centímetros del radio original, del R grande, ¿cuál sería? Entonces, vuelvo a copiar la figura para que se acuerden. Voy a traérmela de acá. La voy a volver a copiar. Y me la traigo para nuestro ejercicio. Acá. Más bien la que vamos a utilizar la chiquitita nada más. Porque el que sigue abajo es un ejemplo. Es esta la que ocupamos. Esta la puedo quitar. Esta es la que ocupo. Con base en esta, anoten los datos y traten de resolverla. A ver si lo logran hacer. Yo sé que sí, algunos van a poder hacerlo. Usando el mismo procedimiento de la proporción anterior. Luego ustedes repasan la grabación. Entonces, los datos serían, dice que un cono circular recto cuya medida de la altura es 96. Entonces, H grande es 96. ¿Ok? Pasemos eso un poco más para el centro. Por aquello de que alguna pantalla de algún teléfono no lo pueda visualizar bien. Aquí. Entonces, H grande es 96. Dice es intersecado por un plano paralelo a su base a una distancia de 64 desde la base. Entonces, esta distancia de aquí abajito es la que mide 64. Entonces, a 96, réstele 64 y eso le va a dar la H pequeñita. ¿Cuánto le da la H pequeñita? ¿Cuánto le dio? 32. 32. Ahora dice que si la medida del radio de la sección plana que se genera, o sea, el R chiquitico, es 21, entonces la medida en centímetros del radio del cono original, del R grande, ¿cuál es? Ahí tiene los datos. Aquí tiene la H grande.
Aquí tiene la H pequeñita, aquí tiene el radio pequeñito y aquí tiene el radio grande. Monte la proporción y luego al final recuerde Shift, Calc igual. A ver cuánto le dio. 33. ¿Cuánto? 33. 63. 63. Ok, vamos a ver si es cierto que la respuesta es la opción D. Verifíquenlo los demás, a ver si es cierto que les da 63. Entonces ponemos el procedimiento para aplicar la proporción. Sí, 63, profe, me da también. Excelente, muy bien. Entonces, H grande, 96. H chiquitico, 32. El R grande, no lo conozco, es X. El R chiquitico, 21. Y luego, Shift, Calc, igual. X es igual a 63. Lo comprobamos con la calculadora. Tendríamos entonces fracción 96 sobre 32. Alfa cal, fracción alfa x sobre 21. Y Shift cal igual. Correcto, 63. Muy bien. Ok, luego de analizar el dibujo, ustedes se fijan que la M representa la altura pequeñita. Pero como dice M, nosotros en la calculadora la cambiamos por X. La H grande tendría que ser entonces esta altura más este 4 de aquí abajito, que es la distancia que va del tronco hacia abajo. Entonces la H grande sería X más 4. El radio grande es la mitad de 10 y el radio chiquitico la mitad de 6, que sería 5 y 3. Ya teniendo todos los datos, montamos la proporción. La H grande, X más 4 sobre H pequeño, que es X. Radio grande, que es 5, sobre radio pequeño, que es 3. Shift cal igual. Y la calculadora registra que la M, en este caso estaba designada como X, es 6. Y esa sería la respuesta, la opción C. Muy bien. Vamos a ver qué dice la siguiente pregunta. Esa la dejé con las manchas y todo ahí del proceso. Pero anda más o menos similar. ¿Ok? Esta la vamos a grabar directamente para que no tengamos atraso y luego ustedes vuelven a repasarlo. Lo que hago es que lo tapo con esto. ¿Ves? Ya no hay nada. Aquí dice que la respuesta es la C. Vamos a ver si la pego. Dice que la medida del diámetro de la base de un cono circular recto es 10. Entonces dice la medida del diámetro de la base. Entonces primero voy a dibujar el diámetro de la base. Todo esto mide 10. ¿Ok? Ese es el diámetro de la base. Quiere decir que aquí se forma el círculo que es la base. ¿Ok? Luego dice, si al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a la base, tal que la medida desde la cúspide del cono al corte es 6, ahora nos dan la altura chiquitica. Si se hace un corte acá, dejando este corte a una distancia de 6, dice, si al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base, tal que la medida desde la cúspide, o sea, desde el vértice, hasta el corte es 6, entonces esa es la altura chiquitica. Ya sabemos que h pequeño es 6. Y la medida desde dicho corte a la base es 8, ahora me dan también el corte de abajo. Entonces ya me están dando la altura grande completa. ¿Cuánto sería la H mayúscula completa?
¿cuánto sería? 14. 14. 14, si es que se le cortó la intervención. 14, perfecto. Ahora dice que el diámetro es 10, entonces ¿cuánto es el R mayúscula? 5. 5. Entonces dice, ¿cuál es la longitud del radio de la sección plana? Ahora lo que me piden es el R chiquitico. Entonces, el R grande es 5 y el R chiquitico va a ser X. Una vez más, monten la proporción y la resuelven. ¿Ok? Esto es el avance fundamental de esta sesión. Ya saben resolver problemas de conos. Excelente. Y no se les olvide, Shift, Calc, igual. Si les dan decimal, entonces, ahorita les doy un truco para que lo vean en fracción. Que también pueden pasarlas todas a decimal para que vean cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Pero hay un truquillo ahí para que sepan cómo pasarlo a fracción. Principalmente con la negra, ¿verdad? Porque la plateada, usted le da SD, se lo convierte en fracción. ¿Me dicen cuál es la opción correcta? 2.14, profe. 2.14. Sí, la B. La B es esta. Vamos a ver si es cierto. Entonces registramos si la proporción está escrita correctamente. H mayúscula es 14. H minúscula es 6. R grande es 5 y R pequeño es 6. Vamos a ver cuánto nos dio en la calculadora. Dejémoslo aquí, que se ve bien. Fracción 14 sobre 6. Cursor derecho, alfa cal. Fracción 5 sobre X. ¿Ok? Shift cal igual. 2.14. ¿Ok? Ahora, si usted, por ejemplo, en esta calculadora quiere apretar SD, no se lo convierte. Si usted le da igual, no se lo convierte. Es una calculadora terca en ese aspecto. Pero este valor está en X, entonces usted se borra eso. Y ahora aprieta la X y le da igual. Nada más. Borra, ¿verdad? Luego, como el valor se guardó en la X, usted aprieta la X y le da igual. Y ahí le da 15 céntimos. ¿Ok? Para que recuerde ese truquillo cuando tenga que pasarlo de decimal a fracción. Estamos, perfecto.